Pues bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos al seminario. Me voy a permitir presentar al ponente el día de hoy y bueno, a quien agradezco que haya aceptado la invitación, al doctor Ángel Rebollar Albiter, quien es profesor investigador del Centro Regional Centro Occidente, de Morelia, Michoacán. Y bueno, él ha sido profesor investigador por muchos años en ese centro regional y tiene amplia experiencia en el tema que el día de hoy nos va a dictar, que es el manejo de plagas y enfermedades en berries y hortalizas. El ingeniero, el doctor Ángel Rebollar, es egresado del Departamento de Parasitología Agrícola como ingeniero agrónomo en parasitología, eh, si no mal recuerdo, 1993. Tiene una maestría en protección vegetal por la Universidad Autónoma Chapingo y un doctorado en fitopatología por la Universidad de Iowa State University. Ha sido pues reconocido por diferentes trabajos que ha presentado. Actualmente es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ya tiene varios años también participando en este esquema de CONACYT. Y bueno, él imparte clases de diferentes materias en programas de licenciatura, de posgrado, y los temas que normalmente imparte es epidemiología agrícola, manejo de enfermedades, microbiología agrícola, introducción a la fitosanidad, manejo integrado de plagas, etc. La línea de investigación principalmente es manejo sostenible de fitosanidad en diferentes cultivos, principalmente berries, hortalizas, y bueno, tiene amplia experiencia en esos temas y también la parte de vinculación con una vasta cantidad de organizaciones de productores, con empresas, con municipios, con otras instituciones que están relacionadas con lo que hace el CRUCO allá en la región. Y bueno, pues nuevamente agradecer a Ángel Rebollar por su disposición. Pues adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Espero que ya se esté viendo bien la pantalla. Sí, ya se ve, está bien, gracias. Perfecto. Gracias por la presentación y bueno, gracias por la invitación a esta charla. Realmente, pues es un pequeño resumen de lo que nosotros hacemos aquí. Voy a tratar de resumir parte de la experiencia que se ha desarrollado y cómo nosotros nos vinculamos también con los problemas que hay en la región. Como saben, el Centro Regional Morelia, pues principalmente su influencia la tiene entre Guanajuato, Michoacán, aunque realmente, pues mucho de mi trabajo yo lo hago en toda la región, es decir, pues todo lo que es los estados del centro, pero también, pues nos movemos, ahora sí que andamos invadiendo otros estados. Eh, También trabajamos en Jalisco, la parte también de Sinaloa, San Quintín.
Y entonces trabajé mucho en lo que es el Bajío michoacano, los municipios de Tanuato, Yurecuaro, Zamora, toda esa zona. Entonces era muy común ver este tipo de escenario. Y si vemos esto, entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que dejó de hacer el productor? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Qué debió haber hecho? ¿Cómo debió haber planeado su producción? ¿Por qué solo cuando vamos a esos problemas, por qué inmediatamente pensamos que tenemos que ir a traer un producto a la agroquímica y entonces tengo que aplicarle como si esto fuera pues una inyección? Yo siempre digo en mis conferencias, ¿no? Esto tiene entonces, atrás de eso hay toda una historia y implica entonces el conocimiento de cuáles fueron los elementos o cuáles son los elementos que están involucrados ahí para que uno maneje los problemas. Y yo hago mucho énfasis a ese término. Aprender a manejar plagas, aprender a manejar enfermedades no es solamente ir a comprar un producto. Atrás de eso hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucha información que se requiere. Es triste, por ejemplo, que incluso en nuestra universidad seguimos formando a los estudiantes de esa forma en el que por cada enfermedad o por cada plaga le damos una receta y no les enseñamos realmente a integrar el conocimiento. Entonces, ¿qué hay atrás de todo eso? Eso es lo que uno no quiere ver, ¿verdad? Eso es lo que no quisieras ver. Entonces, las enfermedades, las plagas, en muchos, a nivel global, pueden causar pérdidas tremendas, pueden llegar incluso hasta el 70-80%. Pero si lo vemos así en algunos cultivos, depende desde luego del cultivo, pueden en promedio, por ejemplo, en el caso del arroz, alrededor del 30%, 20%, en fin, todo depende del cultivo en el que estés trabajando. Si tú estás trabajando con papas, tú puedes tener pérdidas del 100%, porque es una variedad muy susceptible, por ejemplo, a fitoplancton, ¿no? O puedes estar trabajando con café y roya de cafeto, si tienes una variedad susceptible, te puede devastar completamente, como lo que ocurrió hace algunos años, ¿no? Recientes, ¿no? Que todo detonó toda una política pública, cambio de variedades, en fin, muchas otras acciones que el gobierno desarrolló. Entonces, las pérdidas, más o menos, a nivel global, andan del orden de los 550,000 millones, ¿no? de dólares. Para el caso de las plagas, es lo que se estima más o menos, y de enfermedades, poco más de los 200,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, atrás de eso, hay diferentes maneras, o sea, hay diferentes formas de poder enfocar el manejo fitosanitario. Al final, el manejo de plagas y enfermedades es parte de un sistema. Y eso es algo que yo siempre he promovido, y a lo largo de los años uno va aprendiendo que en realidad manejar el componente fitosanitario es como trabajar con un enfoque de sistemas. Es decir, finalmente el manejo fitosanitario es parte de algo mayor, es un componente importante que no puede manejarse de manera aislada o separada de lo que es el cultivo, ¿no? Entonces, está bien conocido cuál es el efecto que tienen los insecticidas, que tienen los plaguicidas en general, y hay todo un movimiento al respecto. Este tipo de escenarios son muy comunes aún en nuestros días. Es muy triste ver este tipo de escenarios en cultivos, sobre todo cultivos que tienen, que son cultivos intensivos y que son de consumo nacional, fíjense. Entonces, si es nacional, no importa, me como lo que sea, pero si es de exportación, entonces sí me alineo a una lista que tiene el país destino, ¿no? EPA o ANEBERRIS en el caso de berries, ¿no? Y ahí sí, más o menos seguimos. Pero si es nacional, no hay quien regule. Ese es un problema verdaderamente complejo, serio, y hay una serie de situaciones que derivan en problemas de salud y que no vamos a profundizar mucho porque es ampliamente conocido, ¿no? Sin embargo, en los últimos años también estamos teniendo una sociedad que es cada vez más consciente y cada vez nos está exigiendo más. Para aquellos que están en el frente, que están como agrónomos, digamos, manejando cultivos, también es complicado para ellos. Si tú tienes un mercado que está bien educado, que está bien informado, va a ser un mercado que le va a poner mucha atención a esos residuos. Quiere alimentos sanos.
sin residuos de plaguicidas. ¿Cómo se le hace entonces para llegar allá? ¿Cómo le hace para no tener un impacto significativo en el ambiente, en la salud, en la fauna benéfica, etcétera? No es solamente ir y traer un producto y ya, se requiere entonces un plan, se requiere una estrategia. Ojalá y cada vez tengamos una sociedad mucho más informada, más cuidadosa y más exigente en los estándares para ver lo que es, para que pensemos qué es lo que estamos comiendo realmente, ¿no? Ese es un ejemplo nada más de cómo hace algunos años hicimos un diagnóstico muy general para ver qué es lo que estaba, cuáles eran las principales plagas y cuáles consideraba el productor las más importantes. Fíjense, hace más de 10 años, desde ahí ya se veía que los trips, por ejemplo, eran una de las plagas de mayor importancia. Ahorita, 10 años después, obviamente los productores ya no saben qué hacer con estos insectos. Hay un montón de problemas asociados a eso, sobre todo que tienen que ver con resistencia. ¿Y por qué viene todo eso? Por un manejo desordenado, por un manejo fitosanitario desordenado. Pero es que nuestro país también está así. Yo luego les digo a los técnicos, pues ¿cómo queremos que el productor maneje todos estos términos, manejo de la toxicología, ¿no? Que conozca los grupos, etcétera? Él no está capacitado, no está entrenado para eso, pero tú sí deberías de estarlo. Pero también nuestro sistema está así. Aquí cualquier persona va y compra la agroquímica, lo que sea. Yo puedo ir, comprar, ni siquiera, bueno, hay muchas agroquímicas que te venden incluso en una bolsita de plástico, te venden 100 mililitros, 50 mililitros, porque no quieren el litro. Y así le hacen. Eso es violatorio de la ley, ¿verdad? Pero todo ese tipo de acciones está contribuyendo justamente a esto que estamos teniendo. La gente ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué poner, por tanto, problemas por resistencia. Y eso lo tenemos documentado, hemos hecho estudios. Entonces, lo que hicimos aparte de esto era, ¿y cuáles son las moléculas más frecuentes? Y esto lo pongo yo también de ejemplo, porque esta es una forma de darse uno cuenta de cuáles son las moléculas y grupos que están presionando más en una región. Y de esa manera incluso esa información, que es una especie de análisis regional, digamos, de todas estas moléculas para ver cuál es lo más frecuente, eso indirectamente me está diciendo que algo está fallando, algo ya no está funcionando. Y ya con eso uno viene al laboratorio, hace las pruebas con los insectos y puede probar de que sí, efectivamente hay resistencia. Incluso si uno quiere irse más a nivel molecular y puedes incluso hasta secuenciar y conocer perfectamente cuál enzima, etcétera, ¿no? Eso ya lo hacen los especialistas en toxicología. Para nosotros lo importante aquí entonces, de la perspectiva aplicada, es saber cuál es la molécula o las moléculas que están siendo más frecuentes y cómo entonces esta información me puede servir para rotar, para hacer esquemas de rotación y armar un buen plan de manejo integrado en general, ¿no? Pero es muy complicado y es muy difícil tener toda esta información. Realmente quien lo hacen somos las universidades y no siempre no mucha gente se interesa en hacer este tipo de estudios. Este es un ejemplo de justamente donde evidenciamos, junto con otros colegas del Colegio de Postgraduados y estudiantes de posgrado, en donde efectivamente, o sea, Frankliniella occidentalis en Zarzamora, pues tiene problemas ya de resistencia a espinosad, a malatión, a bifentrina, que son piretroides. Entonces, eso en parte explica por qué la gente está sufriendo tanto por ese tipo, porque ya le ponen de todo y no funciona. Entonces, el productor no tendría acceso a esta información, obviamente, él no tiene los fundamentos, pero el técnico sí debería de tenerlos, ¿no? Entonces, estas son consecuencias de ese abuso, de esas aplicaciones desordenadas, de ese aplicar y aplicar y aplicar sin conocer este fenómeno, ¿no? No se diga el caso de araña roja, por ejemplo, en muchos cultivos, en fresas, hay gente, por ejemplo, hace una semana, 2 semanas, sencillamente ya no pueden. ¿Y qué es lo que hace el productor? Pues poda, tiene que podar porque ya no puede controlar nada. Todo esto está lleno de telarañas, ¿verdad? Entonces, y bueno, hacen tantas aplicaciones, por ejemplo, de peróxidos, ácido peracético y otras moléculas que son biorrazonales, pero en exceso terminan pues
por ocasionar una fuerte oxidación y secamiento y muerte de las hojas, y pues no queda más que rosado. Y eso se hace, en parte, también está influenciado por el precio. Ahora, en la parte central aquí, las fresas, los precios se han ido para abajo. Tanto que están trayendo fresas de San Quintín, de Baja California. Entonces, eso influye mucho también. El precio influye mucho en qué es lo que hace el productor o deja de hacer. Dice, ¿para qué lo voy a meter si apenas saco para pagarle a la gente, ¿no? Justamente en eso, otro ejemplo de lo que ocurre, pero ahora en un hongo, ¿no? En toda la región, en toda la parte central de México, este hongo es resistente a varias moléculas ya. Botrytis cinerea es resistente a varias moléculas de fungicidas. Igual, es parte de lo que yo trabajo en mis líneas de investigación, es resistencia a fungicidas también. Y frecuentemente hacemos este tipo de estudios, a veces no tan grandes como quisiéramos porque pues se requiere un tamaño de muestra de 200, 300, hasta 500 aislamientos y a veces los recursos son los limitantes, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo hay la frecuencia, cómo pues ya los aislamientos resistentes pues están predominando. ¿Y eso qué me importa, no? ¿Eso que finalmente para qué sirve? Pues el productor está gastando su dinero, él está aplicando y no está funcionando lo que está aplicando. Sencillamente él no se da cuenta que esta aplicación que aplicó hoy simplemente lo tiró a la basura. El hongo es insensible, ¿verdad? Ese tipo de información poco la van a ver ustedes en México, ¿verdad? Por diferentes razones, pero eso lo pongo para que vean cómo cuando algo no funciona, ustedes están tirando a la basura el recurso, el dinero, ¿no? Entonces hay diferentes maneras, diferentes visiones de cómo poder manejar la fitosanidad. Hay diferentes corrientes de pensamiento, ¿verdad? Y ahí hay una lista y no me voy a detener en explicarla. Simplemente lo que creo que es importante aquí es que muchas de estas corrientes finalmente lo que están buscando es reducir el exceso, las aplicaciones excesivas, manejar de manera más ecológica las poblaciones, tanto de insectos, ácaros, microorganismos, fitopatógenos, en fin, casi todos convergen en una parte, pero tienen ahí sus diferencias. Por ejemplo, el manejo integrado de plagas, que fue un concepto que se desarrolló por el 59, por Stern, y que ha tenido una evolución, digamos, a lo largo de los años, tanto que ahorita, pues, incluye diferentes temas, diferentes conceptos, muy ecológicos de manejo poblacional, de manejo de la biodiversidad, por ejemplo, y se parece mucho de repente a lo que es un manejo agroecológico. Mis colegas agroecólogos dirían que no, porque dicen manejo de plagas, es que en la agroecología ese término no existe como tal, entonces, pero yo lo sigo utilizando porque es un término que nos permite movernos de un lado. Es como una visión de transición que nos permite llegar a enfoques más ecológicos, si lo quieren ver así. Entonces, como que no nos hemos puesto de acuerdo. Ahorita anda muy de moda el término regenerativo, ¿verdad? Pues al rato vamos a tener manejo regenerativo de la fitosanidad. De hecho, revisaba un artículo en la mañana, ¿no? Hay algunos europeos que proponen el manejo agroecológico de la fitosanidad, por ejemplo, ¿no? Porque se ha visto que en el tiempo el manejo integrado de plagas pues tiende también ya como que a ya no usarse tan frecuentemente. Entonces, esto es algo muy, muy dinámico. Pero finalmente, lo que importa es cómo haces las cosas y cuál es tu filosofía y cuál es lo que tú estás persiguiendo con la finalidad de producir obviamente alimentos sanos de bajo impacto. Y entonces, si uno se va con este enfoque de sistemas, o sea, si consideramos que el cultivo es un sistema, entonces, pues cada aspecto que nosotros consideramos aquí, pues es como un subsistema, y entonces no puedo yo desligarme de todo lo demás, ¿no? Entonces, este es un modelo que yo he trabajado desde hace muchos años y me funciona porque es un enfoque interdisciplinario y me obliga y me motiva a trabajar con otros colegas de otras áreas y a su vez, pues aprende uno mucho, pero también te centras en el objetivo principal que es producir y coproducir con ciertos enfoques. Obviamente esto
Si lo puedes transmitir a una región, mucho mejor, ¿verdad? Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, en un enfoque de manejo integrado, si nosotros tomamos alguna de estas visiones con un enfoque más biointensivo, es decir, un manejo integrado de alto nivel, por llamarle así, es decir, donde lo que predomina es lo biológico y muy poco lo químico, realmente sus principios son bastante buenos, ¿no? El problema que tiene el manejo integrado, pues es que dice plaga, y eso es lo que de repente, pues a otros colegas que son más de otras corrientes, pues no les gusta, ¿no? Entonces, pero tiene buenos principios y se ajusta bastante bien cuando uno va, como les digo, en una transición hacia sistemas más avanzados, incluso hacia lo orgánico, ¿no? Simplemente remueve los químicos, ¿no? Entonces, tiene varios principios que se ajustan bastante bien a lo que nosotros promovemos, digamos, en la agricultura, ¿no? Entonces, parte de la experiencia que hemos desarrollado con esa visión de moverla hacia los productores, que no es nada sencillo. Yo creo que es de lo más frustrante el transferir la información, el informar, el hacer o el intentar, digamos, que la gente adopte ciertas prácticas. Hay muchos asegúnes alrededor de todo esto. No es tan sencillo. Por eso el manejo integrado como tal, de hecho, hace rato estaba viendo yo el programa de parasitología. Parasitología ya no tiene como, en su nuevo programa, ya no tiene una materia de manejo integrado de plagas, incluyendo enfermedades, estoy hablando, ¿no? Entonces, eso es un poquito, quién sabe por qué lo quitaron, pero un profesional de la protección vegetal que no entiende manejo integrado o manejo agroecológico o manejo, pero una materia que integre el conocimiento, pues está medio frito, yo diría, acá afuera, así funcionan las cosas. Entonces es difícil creer que un profesionista, pues ahora ya no trae manejo integrado de plagas entre o un esquema similar entre su formación, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos en esos años fue precisamente empezar a incidir en reducir esa carga química. Por ejemplo, teníamos que para sacar una producción de chile tendríamos 35 aplicaciones de químicos, 35 aplicaciones. Se sigue haciendo, ¿eh? Entonces, una de las primeras metas que uno se busca es, a ver, ¿cómo puedo bajar de 35, por ejemplo, a 20 o a 25 en el primer año? ¿Qué tendría que hacer? ¿Ya? Entonces, tengo que empezar a entender cómo funcionan las diferentes piezas para atreverme a remover un buen de esas moléculas. Muchas moléculas son innecesarias y eso es lo que pasa mucho en el campo. Los técnicos tienden a sobre recetar, o sea, meter productos que son redundantes en una recomendación, que son del mismo modo de acción, del mismo grupo, etcétera. Entonces, hay mucha área de oportunidad ahí, pero no es algo sencillo porque hay muchos intereses alrededor de todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que intentamos hacer primeramente es justamente irnos más por lo biorracional. Si nos vamos por el manejo biorracional, en donde pues, los productos químicos prácticamente ya son mucho menos, el manejo biorracional pues incluye productos, herramientas que están en la naturaleza o que son biológicos, ¿no? Minerales, en fin, otros tipos de tecnologías, por ejemplo, los semioquímicos, que es aprovechar el comportamiento de los insectos para poder manejar, ¿no? Son como piezas, digamos, de un, de un plan, ¿no? Suena bien en la teoría, esto no es tan sencillo también de implementarlo, ¿verdad? Por eso el manejo integrado no ha tenido mucho eco en nuestros países. Ahorita al final voy a dar un ejemplo. ¿Por qué voy a mencionar eh, estos cuellos de botella? ¿Por qué en Latinoamérica ha sido tan difícil implementar el manejo integrado de plagas, si ustedes quieren, biointensivo, ya ni siquiera biointensivo, sino de nivel medio, comparado con otros países que lo metieron, digamos, en sus leyes, Europa, Estados Unidos, y en México nomás no, ¿verdad? Nomás no se ha aceptado y a veces creemos que hacemos es el manejo integrado, pero en realidad no lo es. Son mezclas de productos nada más, ¿no?
porque no es fácil integrar. De hecho, mis estudiantes, que yo doy aquí el curso de manejo integrado de plagas, pues obviamente se les complica mucho más porque tienen que aprenderse muchas cosas, tienen que entender muy bien, no solamente ecología de insectos, ecología de la enfermedad, que bueno, no es más que epidemiología, ¿verdad? Y luego integrar todas las herramientas, el diseño ambiental, el diseño de la parcela. El tema aquí entonces es cómo manejas las poblaciones. Ese es el tema, o sea, manejar las poblaciones en un ecosistema al final. ¿Y qué tipo de herramientas externas yo voy a poder introducir para justamente manejar esas poblaciones desde que trasplanto, desde que siembro hasta el final? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, en este enfoque biorracional, pues obviamente todo lo que tenga que ver con manejo biológico, que obviamente pues implica todo un semestre para algunos los que van para el posgrado, pues es todo lo que es control biológico finalmente, ¿no? Y cómo ese componente forma parte de esta estrategia, de este sistema. ¿Ya? Yo no estoy muy de acuerdo en cómo el manejo integrado se ha enseñado, así me lo enseñaron a mí también, como si fuera la suma de controles. El manejo integrado no es una suma de controles, es el cultivo el que integra todo. El cultivo es la plataforma y uno maneja poblaciones. Y hay momentos, hay, eh, hay momentos en el desarrollo, digamos, del cultivo en donde uno va a tener que usar, ¿verdad?, estas piezas, pero no hay una receta. Y yo todavía me encuentro muchos técnicos y estudiantes que siguen repitiendo lo mismo que a mí me enseñaron, por ejemplo, hace más de 30 años, ¿no? Y no es así, y lo hemos hecho en el campo, o sea, lo hemos validado. Es realmente lo que hacemos es manejar poblaciones, ¿verdad? Y es entender muy bien las poblaciones y aplicar una serie de principios, ¿no? Todo el tema del manejo o las tecnologías dirigidas a promover el manejo microbiano, por ejemplo, ¿no? Los entomopatógenos y todo esto, que se ha vuelto muy importante en los últimos años, pero hay mucha información a veces no muy este, adecuada, digamos, y entonces estás aplicando tú un producto que en realidad al final no hace nada, ¿no? Entonces, a veces el productor quiere comparar un producto basado en un microorganismo entomopatógeno con un químico. Entonces, hay mucho que trabajar allá, de transferir, de informar, de capacitar, para aprender a utilizar todas estas tecnologías, ¿no? Y poderlas integrar en torno a cómo la población se va moviendo, ¿no? Todo el tema de los semioquímicos, los feromonas, ¿verdad? Feromonas de agregación, feromonas sexuales y de todo, hay todo un grupo de tecnologías que ya están disponibles. Hay empresas que se dedican solamente a eso. Pero otra vez, son piezas de un gran rompecabezas todo esto. Si no sabes lo que estás haciendo, obviamente no las vas a utilizar. Y de hecho, en torno a esto, se crean a veces algunos como mitos. Y es muy común encontrarse, incluso va uno a Sinaloa, a Los Mochis, a, este, a Baja California, y dicen, yo no voy a poner feromonas porque voy a atraer más insectos. Pues sí, eso es lo que quieres, ¿verdad? Eso es lo que quieres ver primeramente si ahí está lo que estás buscando, ¿no? Y poder actuar. Y posteriormente, bueno, pues a lo mejor vas a hacer ya, vas a incrementar la densidad para causar confusión, ¿verdad? Entonces se crean estos mitos entre los técnicos, sobre todo los técnicos líderes por ahí. Entonces se dejan de usar esas tecnologías porque estamos muy acostumbrados a trabajar por receta, ¿no? No a integrar el conocimiento para resolver problemas. Creo que es lo más difícil, ¿no? El, el, todo lo que son las trampas, ¿no? De diferentes colores, dependiendo de la plaga que tú quieras trabajar, ¿no? Eso es ampliamente utilizado, por ejemplo, en el caso de berries, pero no así en otros casos, ¿verdad? Si uno va a campo abierto en tomates, chiles, y eso no es muy fácil que todos los productores lo implementen. Sin embargo, en algunos cultivos que sí ya tienen acceso a mayor información y van probando y todo eso, cada vez lo van incorporando más y más, ¿no? Hace más de 10, 15 años, creo que, no sé, más o menos como unos 10 años,
pues no se utilizaban las trampas, por ejemplo, para Chile, para capturar picudo de Chile en el valle de Yurecuara, no eran muy comunes. Y las empezamos a meter porque en Sinaloa los utilizaban. Y bueno, pues ahorita ya es muy común, ¿no? Todo el tema de los insecticidas. O sea, hay mucha información de insecticidas y a veces tenemos esa idea de que todos los insecticidas son malos. Entonces decimos, es que los agrotóxicos. Hay grupos, hay insecticidas que se permiten en la agricultura orgánica. Son de bajo impacto, pero a veces somos muy dados a la generalización. Entonces, y es lo que yo les digo a mis estudiantes, a ver, vamos a meternos, vamos a revisar cómo están todos los grupos y vamos a checar cuáles sí, cuáles no. Si tú eres especialista o vas a ser experto en agricultura sostenible, tienes que conocer también esto para saber qué no debes usar y qué sí debes usar, qué sí puedes usar y cómo sumarlo a los demás. Entonces, no debemos, digamos, más bien, o dicho de otra manera, podemos filtrar muy bien y usar solo lo que ocupemos en el momento adecuado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber eso nosotros? Lo vamos a saber monitoreando. Ahorita es datos, es información. Tenemos que tener datos. Mucho, por ejemplo, de lo que yo trabajo en Berries, muchas empresas medianas, grandes, incluso a veces pequeños, pues tienen sus monitoreadores y eso generan datos, generan información y eso ayuda a tomar decisiones, incluso no solamente a nivel temporal, sino también a nivel espacial, es decir, a ver en qué sector ya surgió el primer manchón de araña, ¿no? Y entonces lo puedes ir mapeando. Ahorita con todos los sistemas que tenemos ya disponibles, con sensores, sistemas de información, hasta inteligencia artificial. Ya hay plataformas de inteligencia artificial que me pueden monitorear en un invernadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son datos, es información para tomar decisiones, ¿no? En Chile, por ejemplo, ¿no? Nosotros llevábamos todas las dinámicas. Con los técnicos se llevaban las dinámicas, sabíamos muy bien cuándo aparecía, cuándo no había, cuándo sí había, y de esa manera podíamos ir posponiendo. No aplicábamos si no se necesitaba, pero era muy difícil, porque el productor quería aplicar, decía yo, pero no hay. ¿Por qué quiere aplicar? Entonces, están muy dados a eso, aplicar, pero solamente de manera calendarizada, sin que se ocupe muchas veces. Y termina gastando de más y termina contaminando de más, ¿no? Este es uno de los problemas más complicados, lo que es en el caso de Chile, por ejemplo, lo que es el picudo del Chile, uno de las plagas más importantes y que puede acabarte en muy poco tiempo, ¿no? Dejarte en la quiebra, ¿no? Y entonces, este es uno de los insectos que más requiere atención, ¿verdad? Teníamos monitoreadores, incluso yo mismo capacitaba a la gente, a los productores, para que fueran en los esquemas de monitoreo, ¿verdad? Que fueran revisando por bien mapeado cuál área ya aparecía el primer picudo. Y el señor ha sido tan bueno, ¿verdad? Un señor ya grande, que incluso identificaba más rápido que yo, ¿no? Los picudos. Entonces, ese tipo de información, de capacidades que uno puede ir informando en la gente, es muy bueno para ellos como productores porque pueden anticiparse, digamos, a la aparición y entonces, pues, reducir los riesgos de pérdidas, ¿no? Ahí está nomás un ejemplo, digamos, de una dinámica de cómo estaban nuestros niveles, ¿no? Como si yo lo pusiera aquí, las aplicaciones que hacía, indirectamente yo podría ver cuándo ya tenía efecto, si tenía efecto o no tenía efecto, ¿no? Bueno, hicimos otros intentos por diversificar parcelas, por meter bordes con flores, en fin, que de alguna manera, pues, no sabíamos exactamente cuánto estaban impactando, ¿no? Pero eso es una línea muy interesante que vale la pena estudiar con mayor detalle y ver cómo todo lo que se pone, por ejemplo, bordes con flores, plantas repelentes o la estrategia que se conoce como pull and push, por ejemplo, puede contribuir a regular poblaciones, ¿no? En diferentes sistemas, pequeños y grandes, ¿no? Bueno, muy rápido nada más, el caso de las plagas, ¿no? Hay mucho que decir ahí. Voy a mostrar en esta última parte nada más
cómo hemos contribuido en algunas enfermedades, manejo de algunas enfermedades que han sido altamente de alto impacto, digamos, sobre todo en berries, ¿no? Y yo trabajo entonces, en el caso de enfermedades, mucho en torno a buscar cuáles son las razones por las cuales se presenta una enfermedad. Entonces hemos trabajado con enfermedades que no existían y que hemos empezado desde conocer quién es el agente causal, cómo se llama, ¿verdad? Y desde ahí, si es o no el culpable. Aquí esto es muy interesante porque uno se vuelve como un detective, ¿no? A ver, ¿este es el culpable? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok, ya identifiqué quién es el culpable. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Quiero ver cómo está disperso en la región. ¿Por qué? Quiero ver de dónde vino, cómo surgió, cómo... Toda esa información la vamos generando con la finalidad de poder decir al productor de manera sencilla, lo que usted tiene que hacer es paso 1, paso 2, paso 3. Así de sencillo, aunque atrás haya mucha información o mucho trabajo de mucha gente, ¿verdad? Y esa es parte de lo que hemos estado haciendo. Todo, pues, comprendiendo cómo se desarrollan las enfermedades. Fíjense que manejar enfermedades en plantas es muy similar a manejar enfermedades en humanos o en animales. Los principios son muy similares. Si ustedes se fijan, las curvas epidémicas que tenemos en una población de plantas son similares a una población de humanos, obviamente a diferentes escalas, ¿no? Pero los principios, de hecho, nosotros los hemos tomado de la medicina, ¿verdad? Nosotros como fitopatólogos llegamos mucho después, obviamente, que los médicos, ¿no? Entonces aprendimos mucho de ellos y esas técnicas también las aplicamos al manejo de enfermedades. Esto que yo lo estoy platicando, entonces, no es tan fácil, digamos, de transferir a un productor o a veces hasta los técnicos, porque estamos muy informados, entonces, a solamente tener el nombre del fungicida. A mí dame el producto, y me lo dicen luego los productores. A mí dime cómo se llama el producto para curar esta planta. Pero las plantas no funcionan así, las enfermedades no funcionan así, ¿verdad? Entonces, hay estrategias de manejo de enfermedades a nivel parcela, a nivel regional o a nivel país, a nivel continente, si ustedes quieren, ¿no? Y todo depende de dónde, en qué posición estés, si eres un funcionario de sanidad vegetal o si eres un técnico que está todos los días buscando cómo proteger sus plantas. Entonces, hay estrategias que tengo que seguir yo para poder posponer el inicio de las enfermedades. Y esto se debe traducir en acciones concretas. Ya no es nada más dime cuál es el mejor producto, sino qué estrategia voy a utilizar para que mis plantas no se enfermen, no para que mis plantas se curen, que es diferente, ¿verdad? Entonces, dentro de esas estrategias, mucho de esto cae en lo que llamamos estrategias de tipo cultural o estrategias culturales o tácticas culturales, acciones que van dirigidas a reducir la carga de inóculo inicial dependiendo del tipo de patógeno. Y una vez que entendemos todo eso, ¿verdad? Nosotros entonces podemos utilizar o herramientas concretas, ¿verdad? Primero bajo o evito que naturalmente o por medio de medios culturales el patógeno no entre en contacto con mi hospedante, es decir, con mi cultivo, sea en raíz, sea arriba, y si puedo, voy a ayudarle, voy a protegerla aún más. Sí, sí reduzco el inóculo, pero ahora eso no lo voy a deshacer, no va a ser tan fácil, digamos, de deshacerme. Por lo tanto, tengo que echar mano de otras herramientas, que pueden ser biológicas, pueden ser químicas, o pueden ir dirigidas a reforzar el sistema inmune de la planta, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso, al final yo tengo que ponerlo junto en torno a qué, en torno a cómo avanza la enfermedad. Esto, esto lo hacemos nosotros todo el tiempo, así trabajamos, ¿verdad? Así diseñamos nuestras estrategias de manejo cuando estamos trabajando con enfermedades, ¿no? Y estos son solamente unos ejemplos de cómo podemos reducir la carga de inóculo, pero en suelo, ¿verdad? Cómo podemos, de manera sostenible, ¿verdad? Sin fumigantes, cómo se puede reducir. Esto también no es tan fácil, no toda la gente lo hace, pero hay muchos productores que ya lo están haciendo, ¿no? No voy a entrar más en detalle porque no tengo mucho tiempo, pero solamente indicar de que este tipo de prácticas van a ir dirigidas a hacer inviables las estructuras que están sobreviviendo en el suelo, ¿no? Estructuras fungosas, ¿no? Entonces, si yo pudiera implementar ese tipo de acciones, mucho de lo que está ocurriendo aquí, el riesgo sería mucho menor, ¿verdad? Tendría menor carga de inóculos si yo puedo bajarla
desde antes de trasplantar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muy rápido, casas zarzamoras, por ejemplo. Esto es una enfermedad de alto impacto, que tuvo mucho impacto por ahí los 2000, 2007 hasta 2010, y sigue algunas veces, ¿no? Esta enfermedad causaba pérdidas del 70%. Los causa. Muchos de los jóvenes que van egresando de la universidad, yo les digo en tono de broma, si tu profesor no conoce la enfermedad, entonces te va a decir que apliques tal o cual producto. Pero esta es una enfermedad sistémica que puede estar asintomática. Entonces, si tú te guías por la presencia de síntomas y bajas la guardia, porque estos síntomas que están aquí pueden no presentarse, y tú te guías por síntomas, entonces ya tronaste, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que uno no debe basarse, sus acciones no se basan en síntomas, sino tiene uno que suponer de que la planta está infectada y por lo tanto tengo que actuar. Hicimos mucho trabajo sobre esto, incluso detección por PCR, en varios estudiantes, hay varias publicaciones por ahí también. Con las estrategias de manejo que se diseñaron, yo digo que es uno de los casos más exitosos en donde los técnicos han adoptado, el productor ha adoptado lo que nosotros hicimos, ¿verdad? En cómo manejamos la enfermedad. Todo lo que ahorita en su mayor parte los técnicos hacen, los productores lo hacen con mucha anticipación. Nosotros lo diseñamos entre el 2007 y 2014 prácticamente, sin mucho trabajo alrededor de esta enfermedad, ¿verdad? Diseñamos, lo que hicimos fue optimizar y buscar las mejores herramientas en el momento adecuado, biorracionales, induciendo las defensas de la planta, por ejemplo, para que se pudiera defender ella misma, actuando directamente con otros fungicidas, tipo fosfitos, por ejemplo, que son ampliamente conocidos ya, encontrando el lugar exacto, el momento más adecuado en donde el productor tiene que aplicar para prevenir daños, ¿no? Y ahorita ya sabe el productor qué él tiene que aplicar aquí en esta etapa. Si se viene más acá, él puede tener pérdidas. Pero eso lo decimos nosotros. Si alguien vende un producto fungicida, él le va a decir aplica pues cuando está el síntoma. Ese es un error, ¿verdad? Bueno, todo esto que ven aquí pues son efectos positivos. Todos estos son tratamientos basados en estos derivados del ácido fosforoso, ¿no? Con bastante buen efecto para esto. Otro caso es el caso de Fusarium. Esta es una historia muy larga, igual que no me voy a detener mucho, pero hemos trabajado por más de 5 años con este problema. Es una enfermedad devastadora que redujo en más de 4,000 hectáreas en su momento la producción de zarzamora en la zona de Los Reyes, por ejemplo, en otras zonas, y que pues prácticamente nosotros desde la identificación hasta ver cómo se dispersaba a nivel regional, hasta igual hacer mucho trabajo en laboratorio, trabajo en invernadero, y bueno, llegar hasta el punto de decir lo que tenemos que hacer es esto. Pero eso fue muy complicado de transferirlo, porque trabajar con enfermedades del suelo es otra cosa, es muy complicado, ¿verdad? Las enfermedades que tienen su origen en el suelo, que se ven influenciadas por factores químicos, biológicos, por factores físicos, por el componente físico del suelo, y muchas cosas pueden pasar. Entonces, lo voy a dejar a ese nivel, en el entendido de que pues esto lo puede llevar uno bastante tiempo. Lo que quiero decir aquí es que nosotros, junto con mis estudiantes de posgrado, de licenciatura, pudimos diseñar toda una estrategia de manejo que incluso el mismo gobierno de aquí del estado y el MIFAB lo dispersó, lo difundió, aunque pues al parecer no hubo mucho efecto en la difusión del conocimiento, ¿no? Sigue siendo un problema. De hecho, pues pasado mañana voy a estar dando una charla tecnológico de los Reyes sobre este problema. ¿Por qué sigue siendo un problema? Porque seguimos con esa idea de que se puede controlar con un fungicida. Otra vez, es erróneo pensar que hay un producto allá afuera que me va a curar estas plantas. Se requiere una estrategia integrada, se requiere un plan de manejo cuidadoso que la gente muchas veces y el técnico no está dispuesto a seguir de manera ordenada, ¿verdad? Eso es
ejemplo de cómo hicimos igual la secuenciación con colegas ahí del Colegio de Posgraduados, ya está publicado. Entonces hay que trabajar mucho en el suelo, con microorganismos, entender qué es lo que está ocurriendo abajo, ¿verdad? Para poder manejar las poblaciones, qué es lo que hace que Fusarium se vuelva, despierte, digamos, de esa fungistasis que está, qué es lo que hace que germine, ¿no? Y luego, pues eso y otros factores, cómo podemos contribuir a que la enfermedad se reduzca en cuanto a impacto, ¿no? O se posponga. No es algo sencillo, requiere un enfoque integral forzosamente. Los pH ácidos, por ejemplo, lo favorecen más por diferentes razones, ¿no? Hicimos mucho trabajo de manejo de microorganismos, por ejemplo. Hay microorganismos que pueden mantener la enfermedad abajo, ¿verdad? Consorcios microbianos, pero implica otro tipo de prácticas también. Entonces, esto también ya está publicado en la revista en Plan Disease. Igual con un enfoque integral lo podemos manejar, pero les digo, como se requiere diferentes componentes, y aquí lo resumo, es una diapositiva que muestro mucho, de cómo tienes que trabajar en diferentes partes y la gente no está dispuesta y el técnico no está dispuesto a hacer ese tipo de enfoques integrales, porque les digo, seguimos con la idea del dame el mejor producto y así no va a funcionar. Así no funcionan el manejo de enfermedades con origen en el suelo, ¿no? Entonces son diferentes componentes. Esto nosotros ya lo evaluamos, lo validamos por 2 años en una parcela en donde había Fusarium, donde estaba muy dañada y pudimos levantar la parcela con este enfoque, pero siendo muy ordenado, ¿no? De hecho, pues hay un documento que está por ahí en ResearchGate, está en internet, para el que lo quiera bajar, ahí explicamos todo el tema de cómo, de manera sencilla, muy dirigida al productor, cómo después de todo este tiempo de 5 o 6 años trabajando con este patógeno, pues lo resumimos ahí y ahí describimos cómo se podía hacer, ¿no? Y para irme, ahora sí, les prometo, el caso de Neopestalotiopsis. Este es otro problema emergente. Veo por ahí algunos en el público. Ellos están muy informados de todo este problema, que también un problema que surgió entre el 2017 y 2018, una enfermedad emergente causó pérdidas de miles de pesos, de millones de dólares. Incluso se puede hasta ver en las estadísticas. Esta enfermedad llevó a la ruina a mucha gente, desafortunadamente, ¿no? Después, otra vez, de 5 años de trabajo, con mucha historia atrás, hay artículos todavía no terminamos de publicar, pero mucho de lo que decimos aquí ya la gente lo conoce. O sea, parte de lo que yo hago es, el artículo saldrá después, lo importante es que la gente lo conozca, que a alguien le sirva lo que nosotros hacemos, no tiene sentido, ¿verdad? Tiene que estar vinculado a resolver problemas, aquí lo que hacemos aquí en este centro. Y creo que este es un ejemplo de que hemos dado, yo creo que si contamos la gente, no sé, hemos capacitado a lo mejor 7,000, 8,000, 10,000 personas, no lo sé, ¿no? Se trabajó igual desde saber quién era el causante. Otra vez les digo que es un trabajo de detective. ¿Quién está causando esas epidemias en el campo? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Ese es realmente el culpable o no lo es? Cuando yo mando a hacer un análisis a un laboratorio, ese no me dice que ese es el agente causal, ¿verdad? Tengo que conducir una serie de pruebas primero para demostrar que ese es el culpable, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y todo ese tipo de trabajos, pues se hicimos análisis regional otra vez, fuimos al Valle de Zamora, Jacona, mapeamos, igual con mucha gente, y obviamente, pues de algún lado salen los recursos, ¿no? Entonces, para ver cómo la enfermedad se estaba dispersando, en qué variedades, cuáles sí, cuáles no, bajo qué ambientes, etc. Y de ahí deducimos entonces que la enfermedad se dispersa por salpique. Obviamente es una historia muy larga, pero nosotros podíamos podíamos el túnel y ya no había enfermedad. Entonces la enfermedad se dispersaba en hojas por salpique, pero si la planta venía infectada con el vivero en corona, ahí es donde estaba el problema. Entonces, después de varios estudios, igual rastreamos que en realidad la enfermedad venía de los viveros. Y ahí es donde la cosa se pone interesante.
porque implicaba meterme a los viveros de las empresas, ¿verdad? Y ahí ya no podíamos entrar. Entonces, otra vez, diseñamos igual un plan de manejo que alcanzaba a los viveros. Les puedo decir que ahorita, pues los viveros que fueron conscientes, ellos están trabajando mucho, son muy responsables y hacen lo que pueden. No crean que ya les van a producir plantas sanas nada más así, sino que ya ellos han asistido a muchas pláticas, capacitaciones, etcétera, de lo que nosotros damos, y ellos están implementando sus propios programas de manejo para producir planta sana y que entonces se la entregue al productor más sana. El detalle es que la enfermedad está dispersada ya por todos lados ahorita. Entonces, otra vez, aquí es donde el técnico otra vez tiene que entrar, el asesor técnico y el productor que quiera, ¿no? Hay productores muy ordenados. Cuando le decíamos, tiene que tapar los que tenían túnel, tiene que poner el túnel rápido, lo hacían, pero otros decían, no, hasta que perdían, ¿no? Y bueno, al final, pues ahorita ya tenemos un plan de manejo, incluso hemos trabajado con los gobiernos de aquí del estado, el gobierno de Guanajuato. Va a salir en estos días, vamos a poner disponible un manualito de manejo de esta enfermedad, va a estar disponible para todo público. El gobierno de Guanajuato va a imprimir unos manualitos, por ahí los va a repartir, pero lo vamos a poner de manera electrónica también. Y bueno, entonces nos hemos ido hasta donde está la producción de planta, ¿no? Con diferentes sistemas de producción. Y bueno, también todo esto lo hacemos gracias a que nuestros estudiantes se involucran con nosotros, de maestría, de licenciatura, y a veces colaboramos también con otras universidades. Entonces, a partir de aquí nosotros empezamos a diseñar, a partir de ver qué es lo que había de opciones biológicas, químicas, biorracionales, etcétera, empezamos a ver qué tenía potencial. Y miren que a partir de aquí, incluso antes, mucha gente empezó a adoptar mucha de esta información. Yo les puedo decir ahorita que el que está perdiendo, hay mucha gente que está perdiendo todavía. No quiere decir que está resuelto el problema, pero las pérdidas han sido mucho más bajas que digamos que hace 2 años. Teníamos a la temporada anterior alrededor de un 10% de pérdidas a nivel regional. Y hay gente que ya no pierde nada, ¿no? Pero hay otros que siguen. Entonces, hay todavía mucho que hacer, pero ya no es lo mismo como había sido entre el 2018 y 21, por ejemplo, ¿no? Esto es parte, digamos, de las estrategias que diseñamos. Nosotros le llamamos estrategias a una serie de aplicaciones que hacemos desde el trasplante. Todo lo que nosotros, parte de lo que se adoptó muy rápido es que la gente tendría que sumergir sus plantas en biológicos, en químicos o lo que fuera, y luego tenía que reforzar al trasplantar y seguir su manejo. No debía, si le aflojaba, entonces podría tener problemas, ¿verdad? Si su planta venía enferma desde el vivero, ninguna de estas herramientas o estrategias le iba a funcionar. Entonces, ha sido muy difícil que el productor comprenda de que no tiene que iniciar su programa cuando están los síntomas, sino que él tiene que empezar desde que le entregan la planta del vivero y revisar que la planta que le están dando del vivero está sana, está libre del problema. Entonces, hemos tenido que hacer mucho trabajo, mucha difusión, mucha transferencia, ¿verdad?, de conocimiento a través de parcelas demostrativas, incluso capacitaciones, conferencias, mucho en toda la región e incluso hasta Baja California, ¿no? También vamos para allá. Y entonces, pues, esas son las estrategias, digamos, se sumergen y luego se vuelve a aplicar otra vez y no le sueltes, tienes que seguir aplicando biológicos sobre todo, primero químicos, después biológicos, o si tu planta viene sana, con biológicos funciona bien, ¿verdad? Depende cuál, otra vez, no todos los biológicos. Ok, entonces aquí el tema está justo en cómo mueve uno ese conocimiento, cómo mueves lo que generas. Y créanme que eso es lo más difícil. O sea, lo que es la transferencia y la adopción. Porque muchas veces lo que tú promueves quizá vaya en contra o no vaya muy en acuerdo con lo que promueve a lo mejor alguna empresa distribuidora de insumos. Entonces, o quizá lo que él vende realmente no funciona y entonces va a dejar de vender, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones aquí que hacen muchas veces que no se mueva tan rápido el conocimiento como queremos. Como institución, como universidad pública, nosotros es parte de nuestro trabajo, es lo que ahora sí que casi es una parte de la que vivimos, de servir, digamos,
a la sociedad, de difundir el conocimiento, de formar gente y de lo que generamos, pues que a alguien le sirva. Finalmente, eso es lo que hacemos. Y miren, eso que yo les platico al final ya está documentado en muchos estudios. O sea, ¿por qué por qué el conocimiento, el manejo integral de plagas, por ejemplo, no se distribuye pronto? O no es tan fácil de adoptar, ¿no? En buena medida, porque tenemos que hacer mucha capacitación, mucha difusión con los productores. Eso es lo más frecuente. Pero también no hay no hay políticas gubernamentales que promuevan esto. Y a mí me pasa todo el tiempo con aquí el gobierno estatal y otros gobiernos. Por ejemplo, casi no hemos hecho este tipo de trabajo que yo les muestro no ha sido apoyado por el gobierno del estado, por ejemplo, pero sí el gobierno de Guanajuato. Entonces, ¿qué hacemos? Guanajuato está financiando, hacemos los trabajos en Guanajuato, pero bueno, sirven para todos. Pero el gobierno, por la misma política que tiene aquí, al menos a nosotros, a estos trabajos no los ha apoyado, ¿no? Hemos tenido apoyo por parte ya de Senacica, ha habido ya alguna intervención, aunque sea al final, para la difusión, ¿no? Y han apoyado bastante. Entonces, hay varios aquí criterios que interfieren mucho en la difusión de ese conocimiento, pero es muy difícil que uno pueda andar en tantas cosas. Aquí, por eso es muy importante los grupos interdisciplinarios, ¿no? Desde el inicio, entonces, desde que uno diseña el sistema de producción, tendría que ir pensando en cómo voy a manejar, voy a gestionar las plagas y enfermedades, ¿no? ¿Qué tipo de sistema vas a utilizar? ¿Un sistema diversificado, un sistema ya más rico, o va a ser un monocultivo nada más, ¿no? Entonces, todo eso finalmente va a influir en todo lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Vas a tener algunas prácticas agroecológicas, puedes adoptar algunas prácticas agroecológicas en tus sistemas, o puedes diseñar un sistema desde el inicio más diversificado, vas a tener menos problemas, desde luego, ¿verdad? Entonces, con esto cierro, nada más decirles que finalmente las visiones que se vienen, lo actual, digamos, es que estos enfoques de manejo integrado finalmente van centradas a lo que sería, o vinculadas a lo que sería el manejo integrado o manejo integrado del cultivo al final, ¿no? Que tú vas a implementar una serie de prácticas como las que hablamos. Algunas van a ir dirigidas a reforzar el sistema inmune de la planta, otras van a ir más dirigidas a reducir esa capacidad de infección de los patógenos o de dispersión de los insectos, y otras pues más dirigidas a influir en el ambiente que favorece, digamos, la ocurrencia de estos problemas, y todos pues influenciados por lo que es las tecnologías, ¿no? La agricultura de precisión, los diferentes modelos y todo lo que viene, la inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? Esto es lo que se va a venir, esos son los componentes adicionales. Este es un modelo muy interesante que me gusta, y que muestra cómo pues, el enfoque de manejo integrado finalmente es dinámico, va evolucionando mucho, ¿no? Incluso arriba de eso está otro paradigma, que es el paradigma del fitobioma, y que tiene que ver con justamente todo lo que está en torno a las plantas, todos los biomas, digamos, en torno a las plantas, influenciados por las condiciones ambientales. Y no por nada, pues ahorita tenemos que trabajar mucho en caracterizar los microbioma y su interacción con las plantas y cómo estos contribuyen, por ejemplo, a reducir el impacto, ¿no? En este caso, de las plagas y enfermedades y estrés abiótico, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se viene, digamos, lo que ya está de hecho y que pues va a contribuir finalmente a reducir esa dependencia en estos agroquímicos. Esto es lo que esperamos, ¿verdad? Este, con esto, bueno, yo cierro. Aquí me pasé algunos minutos. Este material igual pues va a estar disponible. Eh, Al final lo que buscamos es que tener un enfoque de manejo basado pues en la comprensión de todo el sistema. Es lo que estamos buscando, no lo podemos nosotros separar, no puede estar aislado de lo que es el sistema, el cultivo,
sino que todo está finalmente conectado con todo, ¿no? Les mostré algunos ejemplos muy rápidos de cómo contribuimos y cómo generamos información que contribuye a que el sistema pueda funcionar mejor, pero que al final, cuando trabajas con monocultivos, se va a botar otra cosa por aquí, otra por allá, entonces se requiere una planeación todavía mucho mejor, incluir más diversificación y pues ir caminando hacia sistemas pues que son que tienen más componentes de un sistema sostenible, es lo que estamos buscando. Y ese es el futuro, finalmente eso es lo que va a venir. Nuestro manejo fitosanitario, en general el manejo del cultivo, pues va a estar muy influenciado por la comprensión de lo que ocurre, digamos, ecológicamente. Tenemos que tener herramientas más amigables ecológicamente, de menor impacto a la salud humana, obviamente a los sistemas. Y yo creo que esto también, en los próximos años, también va a estar pues van a ser prácticas que van a estar contribuyendo mucho a tener pues, mejores alimentos. Ojalá. Lo difícil siempre es transferir todo este conocimiento. Entonces, con eso, pues muchas gracias. Si hay preguntas, es parte del equipo que colabora con nosotros, con el grupo de trabajo. Ahorita ya no tienen, ya todos se fueron, afortunadamente, ¿verdad? Pero siempre tratamos de tener estudiantes o gente que está trabajando aquí en nuestro programa, ¿no? Pues muchas gracias. Si hay una pregunta, por favor, comentarios, experiencias, adelante. Gracias. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias, doctor Ángel Rebollar. Muy interesante la presentación, muy sencilla para incluso entender la gente común y corriente como un servidor, que no soy del área de cultivos, de tecnología, pero se entiende perfectamente. Muchas gracias. Adelante, doctor Juan Guillermo. Hola Ángel, pues felicidades por tu presentación, un gran abrazo desde Huatusco. Muchas gracias, Juan Guillermo. Saludos. Oye, mira, una pregunta fuera del contexto de enfermedades. Hablaste de berries y bueno, es Vaccinum, la familia, especie de blueberry, ¿no? Sí. Yo he visto que en Colombia hay Vaccinum nativas. ¿Qué no tenemos Vaccinum nativas en México? O sea, blueberries mexicanas no tenemos. Sí, bueno, el que sabe más de eso es Sergio, y lo que Sergio me ha dicho es que sí, él ha hecho algunos trabajos con blueberries nativos. Él tiene localizado de hecho, por aquí algunas zonas, no muy lejos. No sé si anda por ahí, pero sí, si te interesa, platica con Sergio. Él hizo algunos trabajos con Vaccinum silvestres, pero sí hay. Muy bien, pues muchas De hecho, gracias. trabajó con unas, andaba atrás, si no mal recuerdo, andaba atrás de unas micorrizas helicoides. Entonces, no sé qué pasó ahí, pero sí hay. Y según él, sí hay. Bien, pues muchas gracias. Y otra vez felicidades, Gracias. Sí, ¿alguna otra participación? Y si no, bueno, aquí parte de lo que se trata también en estas presentaciones es que los estudiantes puedan detectar algunas oportunidades que se tienen en diferentes temáticas. Y en esta parte del control sostenible de plagas y enfermedades es algo pues bastante amplio y que tiene pues mucha necesidad de trabajo, de trabajo preciso, de trabajo que genere soluciones para los problemas que se están viendo en diferentes áreas, diferentes cultivos. Y bueno, de lo que planteaba y lo que comentó, lo que expuso Ángel Rebollar, así como él decía que hay una analogía con lo que es la parte médica en humanos, en este caso de la fitosanidad, en humanos se maneja mucho a veces también que hay como que productos que son paliativos, ¿verdad? Que no ayudan, no resuelven. Y quizás en esta parte, como comentaba, que hay productos que pueden enzimarse y que pues uno a lo mejor funciona y el otro ya no porque están enzimados. Igual puede haber algunos productos que las empresas están vendiendo y pues, que prácticamente no tienen nada, ¿verdad? Simplemente es para ganar. Pues cómo detectar, cómo evitar que eso se esté presentando. Y la otra pregunta es, en términos de resultados, ¿verdad? Que se están teniendo ya para los productores, ¿qué tanto estos procedimientos que se han venido afinando desde el trabajo que haces con tu equipo
se patentan, ¿verdad?, los procedimientos o incluso algunos productos que puedan probarse y que son efectivos para lo que es el control de algunas plagas, enfermedades. O sea, ¿cómo está en esa parte? Si hay registros, hay algunos productos que ya se tengan pues con derecho, ¿verdad?, de uso o registrados. Sí, en el primer caso, efectivamente hay, a veces cuando uno no tiene claro cómo funciona cada una de las herramientas que uno está introduciendo, sí puede haber casos en donde hay antagonismo, por ejemplo, ¿no? Y eso lo tiene que saber el técnico a la hora de hacer sus mezclas, ¿no? No quiere tener precipitados o formación de algunos compuestos que no son, ¿no? Y es muy común la redundancia en las recomendaciones, ¿no? Los técnicos hacen gastar de manera, yo creo que incluso una línea interesante, cómo se hacen gastar de manera innecesaria al productor poniéndole más productos de lo que se requiere. O sea, muchas veces el técnico no está seguro de si va a funcionar quién es el que funciona, uno u otro. Entonces agarra y mezcla, dice, pues alguno de esos va a funcionar, ¿no? Y entonces encarece demasiado encarece demasiado la recomendación, ¿no? Para eso hay formas de poderlo saber. En el otro caso, por ejemplo, no hemos hecho, nuestra universidad es muy complicada para hacer esas patentes, o sea, es súper complicado. Y si no, hay que preguntarle a Sergio todo el tema de los registros, la propagación de las variedades, etcétera, ha sido muy complicado. Nosotros diseñamos por ahí por el 2012-13 una trampa, una trampa para captura de Drosophila Suzuki. Le hicimos modificaciones, incluso diseñamos una atrayente y lo queríamos, y funcionaba bastante bien, mejor que las comerciales. Y lo quisimos hacer a través de la DIGIP, la Dirección General de Investigación, y fue todo un show. O sea, pues, mejor lo dejé y empezamos a moverlo con los productores, ¿no? Algunos lo usan, otros no lo usan, ¿no? Entonces es muy complicado. Por ejemplo, ahorita tenemos cepas de tricoderma, tenemos unas bacterias que son bastante buenas para inhibir patógenos del suelo, Fusarium, Phytophthora y otros que son muy complicados. Y ahí están durmiendo, ahí las tengo guardadas porque uno ya no le da tiempo de hacer todo eso, ¿no? Pero tenemos toda la información. De tricoderma, por ejemplo, tenemos unas cepas que evaluamos para Fusarium de zarzamora en los Reyes con muy buen efecto. Pero otra vez, alguien lo tiene que hacer. Nosotros no tenemos el equipo para masificarlo. Por ejemplo, sí producimos un poco, a veces unos 100 kilos, pero necesitamos gente, no estamos hechos para eso. Y hemos tenido incluso ofertas para comprarlas, ¿no? Comprar esas cepas. Entonces, la universidad no tiene esos mecanismos, ¿verdad? Si yo tengo unas cepas que tienen potencial y las podemos vender y nos pueden dar un porcentaje de la venta y eso lo reinvertimos, pues sería excelente porque los recursos fluirían, similar a lo que hace, digamos, uno que genera una variedad, ¿no? Pero nuestra universidad no tiene el esquema para eso. Y ahí está Sergio, pregúntenle el calvario que ha tenido que recorrer para poder, ahí medio echar a andar sus variedades. Que por cierto, ahí está César. César, saludos. Qué bueno que estás por aquí. Gracias. Entonces, pues eso es lo que les puedo comentar para no extenderme mucho. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Los que todavía nos acompañan en esta sesión del seminario académico de centros regionales. Y si no, bueno, pues nuevamente agradecer al ponente, al doctor Ángel Rebollar, por su excelente exposición. Queda la grabación para quien quiera consultar posteriormente esta actividad. Y bueno, para la próxima semana, el martes a las 5, un tema con el doctor Antonino, que tiene que ver con las políticas y el manejo de las cuencas. Y el siguiente martes con el doctor Clemente Gallegos del Cruzen, en la parte de colecciones de nopal. Pues les invitamos para que nos sigan acompañando en este seminario académico de centros regionales y pues nuevamente pues gracias por acompañarnos y que tengan buenas tardes.